¿no? ¿Dónde está? Listo. A ver, cerramos la puerta. Los que se quieren escapar, última oportunidad. De frente a la derecha. Listo. Maite Cornejo. Sí. Listo. Bueno, continuando con el programa de la jornada del día de hoy, tenemos el gusto de presentar a la ingeniera Maite Cornejo, de la empresa Global Certification Bureau, que nos va a hablar sobre el tema de introducción de la seguridad vial, la ISO 39001. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Efectivamente, mi nombre es Maite Cornejo, yo vengo en representación de una casa certificadora. Nosotros somos Global Certification Bureau y en esta oportunidad, bueno, le agradecemos a JLT por la invitación. Vamos a hacer una explicación de en qué consiste la norma de seguridad vial, la norma ISO 39001, que está teniendo bastante... nos están solicitando mucha información acerca de en qué consiste esta norma, cómo es que se podría certificar, qué empresas o qué sectores aplicarían o son candidatos que calzan en ese tipo de certificación, y lo vamos a charlar el día de hoy. Yo esperaría que si ustedes tienen alguna consulta acerca de esta norma dentro de sus organizaciones, pues lo podamos conversar abiertamente y podamos apoyarlos en todo lo posible, ¿sí? Solamente para que nos conozcan un poquito más, les voy a explicar. Nosotros somos un organismo de certificación de Casa Matriz Mexicana, es decir, venimos de México, tenemos acá una sede operativa en Perú, y como todo organismo de certificación, pues nos encargamos de emitir los, en algunos casos, valiosos certificados de ISO, ¿sí? Para eso, pues, contamos con un equipo amplio de especialistas de cada norma que evalúan en cada organización el cumplimiento de estos estándares internacionales, por lo cual, de ser satisfactorios, se emiten certificados de validez internacional, ¿no? Nosotros, al ser un organismo internacional, pues, contamos con varias características que nos facultan de poder ejecutar estos servicios. Y lo que hacemos es también, al ser multisede, es que si una empresa es un corporativo internacional y quiere aplicar a una norma en particular, puede hacerlo desde su sede en Perú, desde su sede en Centroamérica, aquí en Sudamérica o en Norteamérica, o inclusive hasta otros países de otros continentes, ¿no? ¿En qué nos basamos todos? En las auditorías. ¿Cómo está? Aquí. Auditorías. Ese es nuestras actividades principales, ¿no? Ir a realizar auditorías de gestión a las organizaciones, que un evaluador con experiencia les dé conformidad a lo que ustedes han trabajado en lo que serían sistemas de gestión. Ahora, dentro de las normas o la familia de las normas ISO en las que se trabaja a nivel internacional, pues son las siguientes, ¿no? Digamos que la norma internacional más conocida y que más empresas u organizaciones certifican o implementan es la norma de calidad, la ISO 9001. Luego de ella vienen otras normativas sectoriales, como por ejemplo la norma ISO 14001, que es de gestión ambiental, la norma 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo, que me parece que han estado hablando de temas de seguridad en la charla anterior. Está ligada a esta norma, la 45001, que hoy por hoy está conviviendo con la norma OSA 18001. Pero también tenemos otras normas, como por ejemplo la norma ISO 27001, que es de seguridad de la información, la norma antisoborno, que también por la coyuntura nuestra está siendo bastante solicitada, y la de que vamos a hablar del día de hoy, la norma de seguridad vial ISO 39001. A pesar de que en nuestro país o nuestro sector
estas normas todavía no tienen mucho abarco, mucho alcance en las organizaciones. Son normas que ya tienen buenos años de existencia y que han sido decretados también por allá. Estas normas ya está en su versión 2014, pero tuvo una versión anterior, es decir, ya se preestablecían requisitos o estándares en temas de seguridad vial. O sea, no es algo nuevo para la familia de las ISO. Lo que pasa es que ahora, dependiendo del país o del sector, se va tomando mucho más conciencia y se van incorporando estándares internacionales en mayor medida. Bueno, esa es la relación de normas que nosotros estamos facultados, entre algunas otras, en realidad acá están las principales, que como organismo de certificación, pues estamos facultados para emitir a organizaciones. Sí, dígame. La ISO 45001 se enfoca en la persona o en el colaborador interno o complementario de la organización, porque inclusive abarca contratistas, proveedores. En cambio, y pide requisitos para que se prevea que sufran accidentes o se altere su salud. O sea, el foco o el objetivo es la persona. En cambio, en seguridad de la cadena de suministro, el objetivo principal es que la empresa pueda asegurarle a sus clientes o a sus partes interesadas que aquel producto que va a transportar o servicio que va a brindar no se vea alterado en cualquiera de sus etapas. Por ejemplo, una courier, ¿no?, que va a recibir una mercancía y la va a llevar a un punto de destino, que durante ese tránsito no se altere eso que va a brindar, en este caso un transporte. Ahí también están las aduanas, están empresas, operadores logísticos en general, transportistas, courieres, los que simplemente almacenan, los que despachan, los que internacionalmente también embarcan, agentes aduaneros, ahí están todos ellos. Pero ¿cuál es lo principal o el foco que se tiene que preservar o prever el riesgo de que esto que van a enviar o a suministrar no se vea alterado? La 45 se enfoca en la persona, ¿sí? Y en cambio, la norma 39001 puede involucrar personas, puede involucrar también inclusive materiales, pero su foco es qué está previendo la organización para mantener y resguardar los criterios en seguridad vial. Y ahora vamos a ver algunas diferencias también. Seguimos entonces. Ahora, para que también tengan claro cuál es la escala en nuestro rubro de organizaciones de sistemas de certificación, nosotros somos ellos. Acá está nuestro logo, Global Certification Bureau. ¿Qué hacemos nosotros? Emitimos conformidad, certificados ISO, ¿no?, de calidad, seguridad vial, entre otros. ¿A quiénes? A las organizaciones públicas o privadas que brindan servicios o productos. Pero para nosotros ejercer esta labor, tenemos que tener una acreditación, un aval, una garantía. Y esta nos la brindan las entidades de acreditación, que son organizaciones que pueden ser privadas o pueden tener partidas públicas, pero que son representantes de cada país de nación. Por ejemplo, aquí en Perú, la entidad acreditadora que nos representa como nación es INACAL. Nosotros venimos de México, la entidad acreditadora que nos representa o nos faculta para ser certificadora se llama EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Y así cada país tiene su acreditadora que respalda o faculta a cada ente certificador. ¿Y quiénes congregan a las acreditadoras? El Foro Internacional de Acreditación, que digamos que son aquella organización, gran organización mundial, que es creadora y regula las normas ISO, ¿no? Entonces, hay toda una jerarquía de organizaciones que nos supervisa, evalúa y nos faculta para que podamos brindar y otorgar estos certificados que en muchos casos, pues, son valiosos y se trabaja mucho para obtenerlos, ¿no? Ok, ahora sí, si es que no hay alguna consulta o pregunta acerca de las entidades certificadoras o la jerarquía de estas, vamos a proceder a hablar con un poco más de detalle de esta norma
que vamos a conocerla un poco más. Aquellos que ya la han trabajado, pues si tienen alguna consulta en particular, también lo podemos absolver y compartir. La norma ISO 39001 es la norma de seguridad vial, y esta norma nace con la necesidad de algunas organizaciones también, instituciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que convoca y llama para que se creen estándares internacionales para que luego cada país que esté suscrito a la organización también pueda irlo desarrollando de manera más particular, ¿no? En este caso, para ponerlos en contexto, se elabora un informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, y a partir de ahí las organizaciones normalizadoras comienzan a evaluar, revisar y actualizar las normativas, en este caso 39001 de seguridad vial. Y es por ello que de ahí, a pesar de que ya se tenía creado una norma, o la ISO 39001 está en una versión anterior, pues se le hacen mejoras para que pueda estar más acorde a la situación actual en este ámbito, ¿no? En el sector de seguridad vial. Entonces, luego de ello, se elaboran ya nuevamente una nueva versión, que sería la norma ISO 39001 en su versión 2014, y en este, que hasta la fecha se mantiene, ya no ha sufrido más modificaciones, es que se distribuye para que cada entidad en cualquier país la pueda adecuar a sus propias actividades, ¿no? En resumen, la norma internacional de 39001 tiene como principal función o involucra a los siguientes actores: a los gobiernos, a las autoridades o centros que vigilan la seguridad vial de un sector, de una ciudad, de una nación, y a todos los grupos interesados y a las empresas que van a aplicar o dar cumplimiento a este estándar en particular. Recordemos que las normas internacionales ISO son normas voluntarias, ¿sí? No son con normas legales de cumplimiento obligatorio. Entonces, al ser voluntarias, da a que la organización tenga la iniciativa propia para poder implementarla en su organización, lo cual traería también muchos beneficios, pero todas estas son voluntarias. Es por eso que trata de involucrar a varios grupos de acción para que puedan tenerla en cuenta en sus políticas, en sus reglamentos, en sus protocolos o actividades, ya sea si es el sector público o privado. Por eso es que cualquier empresa comprometida con la mejora de la seguridad vial se podrá beneficiar si es que tiene esa norma implementada, porque nos da pautas, nos dice o nos indica qué lineamientos deberían tomarse en cuenta para evitar ciertos riesgos, dependiendo de los factores que ahora los vamos a conocer, ¿no? Y esto tendrá como consecuencia, pues, que habrá vías más seguras para todos aquellos que la utilizan. Entonces, esto es una norma sectorial, es muy particular, así que si hay empresas del sector transporte, aquí, pues, está dirigida hacia ustedes, ¿sí? Para que tengan una idea un poco más didáctica de lo que involucra la norma ISO 39001, pues, lo que hace es que nos da herramientas o nos invita a identificar la mejor herramienta que podría adecuarse a nuestra organización para poder dar cumplimiento en cuestión de prevención de riesgos en seguridad vial. Con ello, poder reducir, eliminar el riesgo y muerte, sobre todo accidentes también graves, que le llamamos acá, ¿no? Entonces, por ahí, alguna herramienta tendrá relación o tendrá su fuente de información, por ejemplo, en una matriz hiper de seguridad. O sea, no son, las normas ISO no todas son independientes. Algunas y muchas tienen elementos que son similares y en algunos casos hasta complementarios. En este caso, si alguna empresa ya cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo que ha identificado peligros y riesgos, seguramente, si esta empresa de transporte, debe haber identificado peligros y riesgos para la persona en la actividad de transporte, ¿correcto?
hay varios, ¿no? Hay riesgo, por ejemplo, de atropello, riesgo de que haya un choque, una volcadura, la parte de fatiga. Entonces hay muchos elementos que si ya la organización ha trabajado en un sistema de seguridad y salud en el trabajo, podría utilizar o basarse en esa información para poder complementarla con la 39001. Entonces, lo que sí es importante que tengan en cuenta es lo siguiente, ¿no? Ya lo habíamos adelantado, aplica tanto para organizaciones públicas o privadas, es totalmente, se puede adecuar a cualquier tipo de organización y además les va a ayudar a identificar elementos de buenas prácticas. Y eso es un estándar común en las normas ISO, ¿no? Ayuda a ordenar la casa, a estandarizar procesos, a establecer controles que al final va a ayudar a la organización. Solo que estos controles van a estar enfocados en la parte de seguridad vial. También, lo que hace es que ayuda a que se gestione. Normalmente la gestión de seguridad vial, pues, podría estar asumida de manera colateral con algunas actividades, ¿no? Yo monitoreo mis unidades de transporte con GPS, vigilo que mi conductor tenga todos los implementos. Definitivamente, por ahí, muchas empresas ya tienen controles que tienen que ver con la gestión de seguridad vial. Solo que esta norma ayuda a clasificarlos, ayuda a monitorearlos con otro enfoque. Entonces, no es que con una empresa quiera implementar la 39001 y ya esté en el sector transporte parta de cero, ¿no? Muchas veces va a ver que ya tiene ciertos controles implantados porque es parte de nuestra legislación, porque así me lo pide el cliente, porque son controles propios que se han adoptado, pero van a ver que sí hay mucha similitud a lo que indica esta norma. Y por último, también como toda norma de gestión, ayuda a que se vayan midiendo aquellos resultados en pro de la mejora de la organización, ¿no? Definitivamente, si ya tengo establecido estratégicamente subir un volumen de venta en la organización, ampliar mi número de clientes, y vamos a involucrar objetivos y metas relacionados a los controles de seguridad vial, pues ya es otro enfoque el que se le da como organización, ¿no? Eso también es muy particular en las normas ISO. Hace que la visión estratégica de la organización involucre enfoques de calidad, de seguridad en el trabajo, de medio ambiente, ahora y soborno, y con esto involucraría también mediciones o indicadores relevantes a la seguridad vial. Entonces, más o menos, este es el panorama general de lo que podría, en lo que se estaría enfocando la norma ISO 39001. Pero vamos a conocerla un poco más a detalle. Esta norma podría beneficiar a las organizaciones, ¿en qué sentido? Primero, lo importante es la imagen, ¿no? Ahora que hay pautas más estandarizadas, que inclusive se han sumado más controles en el tema de seguridad vial, ¿cómo nos destacamos o nos diferenciamos de otras empresas de nuestro mismo sector o nuestro mismo rubro? Porque vamos a tener un estándar internacional reconocido, un diploma que le diga a la sociedad, a la comunidad, a los clientes: estoy cumpliendo mis controles, pero además estoy cumpliendo una norma internacional, que es la norma ISO 39001. Y eso definitivamente pues trae una ventaja competitiva bastante grande, ¿no? Inclusive en Perú, decir que somos la primera empresa en el sector a obtener esta norma, eso pues se va recordando a lo largo de los años, ¿no? ¿Quién fue la primera empresa que certificó la norma de calidad? Pues hace muchísimos años que existe esta norma aquí en el mercado y pueden darse el lujo de decir fuimos la primera, ¿no? Ahora ya que han pasado más de 15 años de esta norma acá en Perú, pues ya decir la primera ya no tiene mucho sentido, porque ya hay muchísimas empresas que están con la norma ISO 9001 certificadas, pero por ejemplo ya han salido a decir algunas empresas: somos la primera empresa con la norma antisoborno también certificada, y sí, eso va calando bastante publicidad. Entendemos que va a pasar lo mismo también con la norma de seguridad vial, ¿no? Indicar que son los primeros. Pues sí, es una diferencia, es una ventaja.
Luego, otra característica es que ayuda a obtener mejor eficiencia de la gestión de su organización. Definitivamente, cuando se establecen metas o mediciones de manera directa, es decir, sin que la organización ya lo tenga establecido, van a verse mejoras, ¿no? Porque la medición lo que hace a las áreas es tratar de mejorar. Porque quiero llegar a mi meta el próximo mes, quiero que mis resultados se vean mejor. Por lo tanto, al llegar a las metas y tener establecidos indicadores, hace que seamos más eficientes en el trabajo. Eso siempre se nota en una organización que cuenta con un sistema de gestión. Además, pueden decir ya de manera tangible, con un documento que lo evidencie, que tienen un compromiso con la seguridad vial y que está reconocido por un organismo internacional. Esa es otra de las facultades. Y además que siempre en un organismo de gestión que cuente con un sistema de gestión estandarizado, pues siempre se van a ver reducidos los costos. Costos que conllevan, por ejemplo, accidentes, costos de dobles trabajos o de dobles funciones que la norma te va ayudando a identificar y que se pueden ver como mejoras en la organización. Ahora, ¿a qué empresas va dirigida esta norma? Seguridad vial, ¿no? Definitivamente tiene que ver con aquellas que tengan que transitar en algún momento de su actividad. Estas son las siguientes. Aquellas que transporten personas. Hay muchas empresas en nuestro medio que transportan personas, ¿no? Ya sea que transporten personas, por ejemplo, sector turismo o en algunos casos, no sé si acá hay empresas que trabajen con mineras. Las empresas mineras subcontratan mucho el transporte del personal, porque, digamos, la mina no está en el centro urbano, está a muchísima distancia alejada de las ciudades, en muchos casos, en algunos no tanto, pero siempre subcontratan transporte de personal. Y esta norma está dirigida a estas empresas proveedoras de las minas. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos asociados, no solamente a la seguridad del trabajador, sino a la seguridad vial en general. Entonces, estas normas son para ellos. Por ejemplo, y ahí les adelanto, la primera empresa de transporte de pasajeros en certificar fue, ¿ustedes saben quién fue? Cruz del Sur. Ellos son la primera empresa peruana en certificar la norma ISO 39001 por transportes de pasajeros. También aplican a aquellas empresas que transportan mercancías. Y dentro de mercancías podemos inclusive subdividir aquellos materiales peligrosos y materiales no peligrosos. O inclusive materiales perecibles que también tienen otro estándar. Todas aquellas empresas que se dedican al transporte de estos materiales o productos, ya sean peligrosos, no peligrosos o perecibles, también podrían aplicar esta norma, porque inclusive hay una base legal que apoya y podría respaldarles para que puedan implementar ese sistema de gestión. Luego estaría otra subdivisión que sería empresas que, por ejemplo, alquilan vehículos para el transporte de personas o de mercancías, o que hacen alquiler, ¿no? O servicios puntuales. Estos también, imagínense Cabify con sistema 39001, sería lo máximo, ¿no? O Uber. Sería buenísimo que certifiquen esta norma, pero también estaría aplicado a ellos. Luego están las personas o las empresas con personales de venta, ¿no? Es decir, que dentro de su actividad necesitan trasladar personas, porque normalmente, ¿quiénes son comerciales acá en su organización? Mi comercial. Aquellos, dentro de su organización hay áreas comerciales y no están en oficina, es porque están visitando clientes, ¿correcto? O están yendo a eventos o ferias, es decir, tienen que trasladarse por su propia actividad. Y muchas veces el transporte o es coordinado por la empresa o lo subcontratan. Si es coordinado por la empresa, pues les aplica este punto de la norma, ¿no?
y aquellas que también hacen transporte para que son para que dentro de su core o su principal negocio tengan que transportar, ¿no? Aquellos que reparan equipos o maquinarias, muchas veces se tienen que ir a la instalación del cliente, retirar la maquinaria, llevársela a su taller, hacer el mantenimiento y regresarla. Solamente por hacer ese tránsito o el transporte, pues les aplica el tema de seguridad vial. Entonces, hay muchos elementos colaterales dentro de cada actividad de la empresa que podría conllevar a que implementen esta norma, ¿no? Y ya dependerá mucho de que cada empresa analice y vea los beneficios y si realmente verían ventajas en contar con este tipo de sistema de gestión. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, dígame. Transporte ferroviario, es decir, que no sea de vehículo de automóvil, sí. Es transporte ferroviario, aéreo, marítimo, todo lo que tenga que ver. Pero buena pregunta. Pues la verdad es que hoy por hoy las normas, hay un punto de la norma 39.001 que se basa en la base legal del país o del sector, ¿no? Entonces, en este caso, la parte vial estaría aplicado básicamente o en un muy mayor porcentaje a la parte terrestre. Pero dentro del terrestre podría aplicarse el ferroviario, sí, es muy probable que sí. Pero habría que analizar ese caso en particular que no sea terrestre, ¿no? Bien. Ahora, una vez que la empresa toma la decisión o ve la necesidad y las ventajas de poder contar con un sistema de seguridad vial, pues ¿qué tomar en cuenta para poder decir o tomar la decisión de quiero un certificado o necesitamos un certificado de seguridad vial? Pues es importante que tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero que nada, las gerencias o la alta dirección tiene que creérsela, tiene que realmente creer que este sistema va a ser beneficioso para su organización y sus colaboradores, que le va a tener resultados de imagen, que le va a poder dar mejor seguridad a sus clientes. Si la alta dirección se compromete y se le cree, pues esto va a tener buen resultado. Lo otro es que conozcan a detalle lo que indica la norma ISO 39001, todas sus cláusulas, que también se las voy a resumir el día de hoy. Entonces, cuando ya tomaron la decisión de implementarla, pues lo que tienen que hacer es conocer la norma, conocer qué nos dice, qué cosa nos solicita y cómo es que nosotros como organización podemos empezar a implementarla. Y para ello es muy importante interpretarla, porque la norma además de conocerla, hay que saberla interpretar, porque no nos dice con detalle cómo tenemos que realizar nuestros controles, nos da pautas, nos da guías, pero hay que saberla analizar. Luego de ello, pues, hay que establecer responsabilidades, ¿no? Cada área o algún responsable de cada área de la organización tendrá tareas que realizar para dar cumplimiento a lo que han revisado de la norma. Y esas responsabilidades pues tienen que asumirse y ponerse plazos de cumplimiento para que puedan llegar a tiempo, en los tiempos que ustedes hayan pautado, para cumplir con lo que indica esta norma. Luego, hay que empezar a adoptar requisitos de cada norma en particular. Ahorita se las voy a enumerar para que la conozcan en detalle, pero cuando conocen la norma van a darse cuenta que la norma nos indica un término de obligación, que es el debe. Cuando uno lee una norma ISO, va a encontrarse con muchas partes que pueden ser definiciones, pautas, pero van a encontrarse cláusulas donde nos diga la organización debe de, es decir, es una obligación, tiene que forzosamente cumplir este ítem o este criterio. Ahí tenemos que centrarnos para decir que tenemos la norma completamente implementada. Y luego, una vez que ya se ha trabajado, pues poder programar o poder solicitar que un evaluador externo
consolide y valide que todo el trabajo que se ha hecho en conjunto al interno de la organización pues tenga un resultado positivo. Y de esta manera obtener la certificación de la seguridad vial ISO 39001. Este es el índice de la norma en la que estamos hablando, ¿sí? Hay los 3 primeros capítulos del 0, 1, 2 y 3. La norma nos ayuda a entenderla. Nos da un glosario de términos que nos indican a qué se le llama seguridad vial, qué son la eficacia para la seguridad vial, los riesgos, el contexto, que es muy distinto en otras normas. Nos ayuda a entenderla. Luego, a partir del capítulo 4 al capítulo 10, ya nos dice con más detalle qué cosa tiene que hacer cada organización para poder cumplir los criterios de ese estándar internacional. Y luego de ello hay unas guías que nos dan también como que ejemplos de controles, ejemplos de herramientas que también podrían ayudarnos a implementar los puntos de esta norma, ¿no? Este índice es muy similar a otras normas ISO. Los que ya tienen otras normas ISO en su organización pueden reconocerlos. La norma 9001, 14001, 45001 u otras normas ISO, todas tienen el mismo índice. Todas. Es por eso que ahora es mucho más fácil integrarlas. Entonces, ahí también en otras normas ISO van a encontrar el capítulo 4 de contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. Todas igualitas. ¿Algunos conocemos otra norma ISO en la organización? ¿Alguien tiene 9001, 14001? OSAS. OSAS tiene otro esquema, pero bueno. ¿Tenemos alguna ISO en la empresa? Ya, entonces, este esquema pues debe serles familiar, ¿correcto? Porque en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en las diferencias. Vamos a centrarnos en el capítulo 4 de contexto, en el capítulo 6 de planificación, porque todos los demás son muy similares. Y en el capítulo 8 también vamos a hacer un poquito más de énfasis, ¿sí? Porque el resto de capítulos, si uno ve o conoce otras normas ISO, pues son muy o bastante similares. Ok. Esto es los términos diferenciales de la norma ISO 39001 que es importante resaltar. Por ejemplo, aquí lo que la norma enfatiza es que se tomen en cuenta factores para determinar o tratar bien los riesgos para controlar la seguridad vial. En este caso, los factores están divididos en 4. El factor humano, el factor vía, el factor vehículo y el factor entorno. La norma nos establece que una buena interacción o identificación de estos factores ayudará a que los controles identificados en la empresa sean los más óptimos. Y además ayudará a identificar correctamente el contexto de la organización, ¿no? Ahora, recordemos, el contexto de la organización en una norma ISO, ¿a qué se refiere? A que la organización tiene que analizar cuáles son los factores externos e internos que pueden afectar al sistema de seguridad y gestión de la empresa, en este caso de la seguridad vial. Pero la norma te indica, cuando se haga análisis de contexto para la 39001, tienen que tomar en cuenta estos 4 factores. Entonces, podemos citar algunos ejemplos. Cuando hagan, y la herramienta que se suele usar de manera más frecuente en un análisis de contexto, hasta ahora la más usada siempre ha sido el análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, podríamos apoyarnos en esta herramienta también para identificar el contexto de la organización en temas de seguridad vial. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, si queremos ver factor por factor? Factor vehículo.
¿Qué análisis podemos dar para determinar alguna falencia o fortaleza en nuestro análisis de contexto en esta organización? Puede ser el siguiente. De repente contamos con una flota de unidades pues mayor a 10 años que hace que de repente ya esté pasando el tiempo de vida o las características del vehículo no permitan cumplir ciertas pautas, ya sea por el cliente o por la parte legal. Si ese es el caso, estamos hablando de una debilidad, ¿no? Una debilidad del factor vehículo para mi análisis de contexto. Ya tengo una. Siguiente, podemos irnos al otro caso. De repente la empresa tiene la política de renovar flota cada 5 años. ¿Esa cuál sería? Ya sería una fortaleza. Entonces, tenemos la fortaleza de que la organización renueva flota cada 5 años para mantener el estado óptimo de los vehículos, por lo tanto, cumplimos con este factor desde el análisis de contexto. Y con este podemos citar muchísimos ejemplos, ¿no? Debilidad, pues las unidades de transporte que se maneja cuentan o han sumado un número de puntaje o papeletas por infracciones de faltas de tránsito. Debilidad, ¿no? ¿De qué? Del factor vehículo. O de repente no han pasado revisión técnica o están atrasados en la revisión técnica, también. Factor vehículo, debilidad o fortaleza. Análisis de contexto. Factor humano. Quienes conducen los vehículos, ¿no? De repente nuestros conductores cuentan con capacitación de manejo defensivo actualizado. Eso sería una fortaleza. Análisis de contexto, fortaleza, factor humano. Si por el contrario identificamos que falta cierta capacitación o sensibilización o formación, pues lo vemos del otro lado, ¿no? Debilidad. O podemos verlo con el número de trabajadores también, ¿no? De backups. A veces hacen cambios de personas o de conductores para poder cumplir ciertas rutas. O en muchos casos se establecen tiempos de conducción, no más de 3 horas, no más de 4 horas, luego cambiamos. Y todo ello nos puede ayudar a analizar si estamos cumpliendo con o tenemos una fortaleza o una debilidad, y por lo tanto estamos cumpliendo el análisis de contexto desde el punto de factor humano. Entonces aquí ya vamos tomando uno a uno desde la parte de vista de debilidad o fortaleza y podemos ir numerando. Y esta numeración al final va a dar como cumplimiento el contexto de la organización. Este es el ejemplo que les estoy dando para que vean que se puede ir cumpliendo este punto de la norma, ¿no? Ahora, factor vía. De repente mi hoja de ruta me establece que tengo que pasar por carreteras o trochas que no están en buen estado. Eso me va a generar ya sea posibles accidentes o retrasos de cumplimiento en mis tiempos. Eso podría ser una, más que debilidad, ¿qué sería? Externo. Amenaza. Porque no depende de mi organización que las vías estén en buen estado. Es algo externo, es una amenaza. Amenaza del factor vía, contexto de la organización. Entonces, en estos dos lo pude evaluar a la parte interna, está bajo mi control, contexto interno. Este es factor externo, no está bajo mi control, pero igual lo analizo. Cumplo con el contexto de la organización. Luego está el factor entorno, ¿no? Que el ejemplo que se me ocurre de manera rápida es tráfico, ¿no? La congestión. La tensión que se genera al poder cumplir los plazos o el desplazamiento. Eso es definitivamente una amenaza terrible. Y sumado al factor entorno, cumplimos con analizar el contexto de la organización. Entonces, al final, ¿en qué se reduce este ejercicio? En numerar o listar aquellos puntos positivos y negativos desde los 4 factores. Si hacemos ese ejercicio en su organización, cumplen con el capítulo 4 de la norma contexto de la organización. No es complicado, es simplemente pues un par de horas de análisis con aquellos representantes de cada empresa que se sienten a evaluar, a analizar qué está pasando. ¿Alguna consulta con este punto? ¿Los que han hecho? Dígame. Por ejemplo, los organismos que emiten las normas, Ministerio de Transporte, aquellos que nos dicen
ahora, por ejemplo, carril central para empresas de carga grande, ¿no? Los que emiten las normativas que como organización tenemos que cumplir dependiendo del sector, es un factor entorno, porque no depende de nosotros, no es la vía, pero sí o sí tenemos que cumplir porque básicamente es un tema legal, normativo. ¿A dónde estamos? Uh-huh. Dice organización y gestión de la entidad. ¿Acá? Cuando habla de entidad, ¿a qué se refiere? Ah, de la organización misma. De la organización misma. Claro. No, el factor entorno es aquello ajeno a la organización. Por ejemplo, le diré el caso de las entidades gubernamentales que emiten normas. Uh-huh. Claro, entonces, ¿cómo gestiona la organización estos factores? Normalmente en una lista vamos a ver que si tenemos muchos reglamentos legales, nosotros como gestión, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más usual es elaborar una matriz legal actualizada que me permita identificar todas aquellas normativas aplicables a mi sector, que luego yo pueda cumplir para, por ejemplo, evitarme multas, evitarme sanciones. Y de eso se trata la gestión de la entidad, es decir, que nosotros mismos sepamos gestionar que vamos a cumplir con este factor entorno. Bien. ¿Alguna otra consulta? Con la parte de contexto, realmente ahí la empresa va evaluando y va identificando algunos temas que de repente no le eran relevantes, pero sí son importantes para este tipo de normas. Ay, te voy a robar. Ay, muchas gracias. Ya está. Ahora, el siguiente elemento o punto o requisito de la norma a evaluar sería la parte 6, el capítulo 6 que también les mencioné, ¿no? Ahora, ¿por qué me salté del capítulo 6? Porque el capítulo 5 habla del tema del liderazgo. Nos dice que cada empresa tiene que tener a un líder, es decir, que se entiende que tiene que ser la máxima jerarquía, las gerencias generales o los representantes, que establezca una política, que tenga otros responsables asignados en cumplir ciertas labores del sistema. Y esto es muy parecido a otras normas ISO, por eso es que ya no lo hemos resaltado. Y nos vamos a ir al capítulo 6, que ahí sí hay diferencias importantes. Por ejemplo, dentro del capítulo 6 que habla sobre el análisis o identificación de riesgos asociados a la seguridad vial, hay un punto importante que habla sobre el factor de desempeño en seguridad vial, ¿no? En este caso, lo que hace la norma es que se establezcan factores medibles o criterios que contribuyan a la seguridad vial en la organización. Por ejemplo, que se identifiquen elementos. Esos factores, si queremos ayudar a tener un término relevante, es lo que la norma OSAS o 45.000 diría peligros y riesgos, ¿sí? Acá le llamamos, digamos, factores, para tener una equivalencia de términos. Entonces, identificar aquellos factores que ayuden a identificar riesgos asociados para que podamos tener una herramienta de medición. Es decir, una vez que identificamos estos factores, tener una herramienta de medición que me ayude a establecer cuáles de esos factores serían más o menos riesgosos para tomar en cuenta en los controles. Entonces, por ahí sí podríamos tomar una sola herramienta, si ya tienen una herramienta de identificación de riesgos, y adaptarla en términos más que nada y el foco de evaluación para que puedan cumplir con este punto, ¿no? Pero lo que quería resaltar eran los términos diferenciales que hace esta norma. Dentro de estos factores inclusive se pueden subdividir o se pueden nombrar algo más específico que tiene que ver con la naturaleza de las actividades. Por ejemplo, la distancia recorrida, el volumen de tráfico o el tipo o el volumen de producto suministrado. Acá sí vamos a tener que enlazar el detalle de mi actividad
con de repente algún tema legal o normativo del sector, o además sumarle a eso requisitos del cliente, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, para algunos materiales peligrosos no permiten transporte de doble cama, es solamente una sola cama, una cierta altura. Entonces, en algunos productos perecibles también, que tienen que ir con refrigerantes o una temperatura acondicionada, o la velocidad. Entonces, va a depender mucho de cada tipo de empresa, de cada tipo de transporte que se haga, para que pueda tomar en cuenta cada uno de esos factores y poderlos clasificar y recién ahí poderlos ponderar o evaluar. Definitivamente, en los anexos de la guía, de la norma, van a encontrar ejemplos para que no se les pueda ir escapando algún factor o elemento que no tenga, no se incluya en la evaluación de estos riesgos y factores de seguridad vial, ¿sí? Pero mientras más detallado sea, mejor, porque les va a ayudar a ustedes. Otra subclasificación de factor que incluye la norma es aquellos que tengan que ver con los resultados que podría tener los riesgos asociados a la seguridad vial, como por ejemplo, si pudiesen darse como resultado tráfico heridos graves o fatales, o por ejemplo pérdida de la unidad o del material que se está transportando, aparte de pérdida humana. Si es que no hubo alguna pérdida material, pero sí hubo de repente alguna desviación que no me permita cumplir con la ruta o el horario, me va a generar costes, ¿no? De repente hay cláusulas, hay penalidades que voy a tener que pagar por ese tipo de riesgos, además de las personas con el cliente, ¿no? Entonces, dentro de las características o clasificación de los factores para la norma 39, también te pide que se tomen en cuenta esos, en otras palabras, que no se les vaya a obviar que esos también son importantes tomar en cuenta para evaluar los riesgos en seguridad vial. Hay otros que hablan sobre los intermedios, ¿no? El anterior eran los finales, pero estos son los intermedios. En el caso de los intermedios, se refiere, por ejemplo, a la parte que tiene que ver con el diseño vial y la seguridad y la velocidad segura. También hace énfasis o pone ejemplos en el tema de usar las vías más adecuadas según el tipo de vehículo, usuario, carga o equipamiento. Los temas de materiales complementarios como cinturones de seguridad, sistemas de retención, en casos, por ejemplo, también cascos, elementos de protección en general o de cumplimiento legal. También la velocidad de la conducción, dependiendo del vehículo, tipo de servicio o también tipo de transporte. Las condiciones de los conductores, por ejemplo, las evaluaciones que hacen toxicológicas o, por ejemplo, de fatiga, que en muchas empresas se hacen como práctica, no solamente legal, sino también propia o porque lo exige el cliente, se ya hacen evaluaciones para poder permitir que el conductor sea apto a conducir. La frecuencia la establecerá seguramente cada organización, pero en muchas empresas de transporte ya cumplen con estas prácticas. Planificación segura del viaje, ¿no? Que se esté monitoreando, que se esté viendo que las vueltas sean las adecuadas o las horas de conducción. La seguridad misma de los vehículos, el tema regulatorio, que tengan el SOAT, que tengan las pólizas, todo en orden, al día, vigentes, los carnets o los permisos, también eso es otro factor a evaluar, que es intermedio. Y hay un punto muy particular que habla cómo vamos a actuar en caso de contingencias o emergencias, ¿no? De hecho, el Ministerio de Transporte para algún sector en particular ya pide o exige que tengan un plan de contingencia inclusive revisado y autorizado, ¿no? En este caso, pues, si alguna empresa de ese tipo ya tiene un plan de contingencia de transporte, ya estaría cumpliendo, porque ese plan inclusive nos solicita simulacros, ¿no?
Y eso es ese punto de esta norma. Entonces, como yo les comentaba al inicio, hay muchas prácticas o actividades que seguramente ya se están ejecutando en sus empresas que van a calzar muy bien con muchos de puntos de esta norma. Lo importante es hacer ese match, hacer ese comparativo y ver pues tal vez qué podría estar faltando. Ahora, he querido resaltar algunos puntos más relevantes para que conozcan a qué tendrían que evaluar en los riesgos de seguridad vial, que es todo el capítulo 6 de la norma. Es el más extenso, el que requiere más análisis, más tiempo de evaluación, porque luego el capítulo 7, que tiene que ver con la parte de coordinación, recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación o información documentada, realmente es muy similar a lo que indican otras normas ISO como la 9001, ¿no? Es muy similar. Así que si alguna empresa ya tiene 9001 de transporte y quisiera 39001, definitivamente les va a ayudar muchísimo que ya tengan este sistema de gestión implantado para cumplir con la 39000. Así que los controles o el capítulo 8 operativo, lo que va a validar es que aquellos riesgos que ustedes han identificado en el capítulo 6 han tenido que establecer controles o actividades, igual que en un IPRC, ¿no? Tengo mis riesgos y tengo luego mis controles. Tengo que ver que esos controles se estén cumpliendo. Eso es el capítulo 8, que mis controles se estén cumpliendo. ¿Con qué frecuencia voy a revisar el cumplimiento de mis controles? ¿Quién es el responsable de que esos controles estén al día, de que estén bien completados, de que la información realmente sea válida y confiable? De eso se trata el capítulo 8, ¿no? Al igual que en cualquier otra norma. Es decir, no hay, ya no hay que hacer mayor análisis, es simplemente cumplir con lo que ya hemos establecido o identificado en la evaluación de riesgos en el capítulo 6, ¿sí? Y luego ya viene el capítulo 9 de verificación. Recordemos que todas las normas ISO siempre están diseñadas en base al ciclo de calidad, ¿no? Del PHBA. Planifico, hago, verifico y actúo. Entonces, ahorita estamos en verificación, capítulo 9. Una vez que ya todo su sistema está implantado, ya tienen sus controles, sus responsables, están dando seguimiento a esas actividades ya programadas, pues es momento de hacer una revisión interna de cómo estoy, cómo estamos, qué tanto se están cumpliendo las pautas o los objetivos e indicadores, y para ello la norma 39001, al igual que otras normas ISO como calidad, seguridad o medio ambiente, nos dice o nos da los elementos para poder hacer una autoevaluación o una verificación interna, ¿no? En este caso, usted evaluarán, harán un informe o análisis de cómo van sus, o estadística de cómo van sus indicadores y metas, verán cómo va el registro de incidentes o accidentes, en este caso de tránsito, y una auditoría interna, ¿no? Eso sí es obligatorio que tienen que realizar para ver cómo va su sistema de seguridad vial. Y luego de ello, lo que toca, y que también es muy similar a otras normas, es que tenemos que hacer la evaluación final, ¿no? En este caso, pues, lo que tienen que hacer es medir lo que han establecido, tomar data de estas mediciones, de los métodos de medición, ver cómo son los resultados, y en función a eso determinar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Y si no estamos cumpliendo, ver qué tenemos que hacer para empezar a cumplir algunas debilidades que ya hemos identificado. Luego viene lo que ya se conoce por otras normas, que es la revisión por la dirección, ver qué acciones correctivas tenemos que tomar de aquí en adelante y con la idea de seguir mejorando. Ese es el capítulo 10, también es muy similar a otras normas, pero es bueno que sepan que también la ISO 39001 lo solicita, lo pide, porque es parte de un ciclo de mejora continua que aplica a todas las normas, ¿no? Entonces, como ven, realmente no es, digamos, tiene sus novedades, tiene sus características propias, la norma 39001, pero aquellos que conocen otras normas ISO no les va a ser muy distante.
va a ser familiar, la van a poder acoger amigablemente a su sistema de gestión. Inclusive la van a poder integrar con facilidad. Lo importante es conocerla, ¿no? Así que yo los invito a que puedan investigar o solicitar información acerca de algunos puntos más particulares de la norma para que luego la vean. Ese es más o menos el resumen de lo que sería cumplir con la norma ISO 39001. Como les mencioné, básico es empezar con el contexto de la organización, ¿no? El ejemplo que hicimos de identificar las debilidades, las amenazas, dependiendo de cada factor, les va a ayudar a que ese sea su punto de inicio. Luego de ello dirán, ok, dependiendo de este análisis, ¿hasta dónde va a ser nuestro alcance de implementación de la norma? Porque si una empresa hace transporte de mercancía peligrosa, no peligrosa, y alquiler de vehículos, de repente su sistema no va a englobar todas estas actividades, se enfocará en el transporte de mercancía peligrosa. Y el resto la podrá implementar más adelante. O de repente sí, la decisión es implementar a todas las líneas de negocio. Eso se define en un segundo punto. Luego viene la identificación de riesgos que estábamos hablando y que tienen que tomar en cuenta todos aquellos factores que indica el capítulo 6 de la norma. Les va a ayudar mucho a entenderlos para que no se les escape ningún factor de riesgo a identificar. Una vez identificados, tengo que evaluarlos, analizarnos con alguna herramienta de evaluación. Les comenté, si ya cuentan con una herramienta de evaluación de peligros de un hiper, la metodología podría adaptarse también a una norma de seguridad vial. Y luego de que ya analicé y determiné mis riesgos, pues tengo que establecer los controles para ver qué tanto estamos mitigándolos, previéndolos o cumpliéndolos. Y luego de ello, de identificarlos, pues tomar las acciones pertinentes si es que no estamos cumpliendo con los controles o hay que cambiarlos para seguir mitigando estos riesgos. Entonces, así se resume un poco el enfoque de la norma 39001. Los demás elementos son complementarios y muy similares a las otras normas. ¿Hasta acá alguna consulta? Sí, dígame. Sí, se puede certificar por la actividad que hace la empresa. En este caso, si nosotros hacemos transporte de materiales a nivel nacional, pues se va a certificar todas esas actividades y se va a validar con las rutas establecidas para cumplir los servicios. Digamos, en una actividad de evaluación de nuestra parte, no se van a auditar todas las rutas. Se va a hacer un muestreo de una o, dependiendo de la fórmula que se utilice en la empresa, un número de rutas determinadas para validar el sistema de gestión. Pero la organización tiene que aplicarlo para que cumplen todas sus rutas de servicio. Porque cuando lo vimos en el factor de intermedio, en la identificación de riesgo de factor intermedio donde evalúa la vía, si mi servicio involucra 10 hojas de ruta y esas 10 hojas de ruta son en vías totalmente distintas, norte, sur, centro, efectivamente al analizarlas, el riesgo no va a ser el mismo en la ruta A y en la ruta 10. Van a haber factores distintos que tienen que ver con la característica de la vía, que puede ser por el tránsito, que puede ser por el estado, que puede ser por el número de accidentes en alguna vía. Entonces sí se toma en cuenta, pero se toma en cuenta para el análisis de sus riesgos internos, no para la certificación. Es distinto. Pero sí tienen que tomarlo en cuenta para su análisis de identificación de riesgos. No todas las rutas van a tener los mismos riesgos identificables, ¿no? Ok, cuando la empresa ya ha implementado este sistema de gestión en su organización y desea, además de ello, obtener un certificado internacional,
pues ahí se pueden comunicar con nosotros y nos van a dar cierta información para indicarles cómo es el proceso de certificación que les voy a proceder a explicar brevemente. Pues lo primero que vamos a pedir es que nos indiquen quién es la empresa que va a certificar, cuál es el alcance, que justamente es lo que estábamos hablando que van a certificar, y a cuántas sedes o a cuántas personas estaría afecto el sistema de gestión. Para ello siempre enviamos un pequeño formulario donde nos van a colocar esta información y con ello procederemos a establecer, dependiendo del rango de su empresa, inclusive del sector. Como ustedes ven acá, hay una clasificación dependiendo de si es un sector crítico, un sector medio o un sector no crítico, para establecer cuántos días de auditoría le correspondería pasar para esta norma de gestión. Estas tablas, digamos, de evaluación para estimar tiempo de auditoría son también bajo estándares internacionales. Eso es lo que se establece en cada certificadora, ¿sí? Entonces son documentos que tenemos que cumplir para poder darle evaluación a cada organización. Una vez que la empresa ya sabe cuántos días va a pasar la auditoría, le comentamos que una certificación inicial de la norma ISO 39001 y en general de todas las normas va a pasar por dos etapas. La etapa fase 1, que es básicamente una revisión documental de su sistema de gestión. Vamos a ver cómo han hecho el análisis de contexto, cómo han identificado los riesgos de seguridad vial, qué controles han diseñado para cumplir o mitigar cada uno de estos riesgos. Y el especialista emitirá un informe de fase 1 que tendrá como resultado observaciones. Estas observaciones ustedes tendrán que revisarlas, analizarlas, absolverlas para que estén mejor preparados para una fase 2. No hay un número mínimo máximo de observaciones en una fase 1 para poder pasar a la siguiente fase de auditoría. Recién en la fase 2 es que nosotros le decimos fase de campo. Inclusive el auditor tiene que ir con alguna unidad del alcance de certificación, es decir, de transporte. Se tiene que seguir una parte por lo menos del trayecto de transporte de la ruta para validar que se estén cumpliendo muchos controles. Entonces, aquí se diseña un plan de auditoría tal que permita al auditor no solamente que los controles estén en papel, sino que se estén cumpliendo en las vías. Y esto es muy importante porque se va coordinando con la empresa esos detalles para que se puedan validar. Los resultados de una auditoría fase 2 sí se traduce en 3 tipos de resultados: en no conformidades mayores, en no conformidades menores y en oportunidades de mejora. Esto también aplica para todas las normas ISO, En las no conformidades mayores significa que hemos encontrado un incumplimiento total del requisito de una norma. Por ejemplo, no hicieron su análisis de contexto, ¿no? No lo llegaron a hacer, no se demostró en la fase 2, no conformidad mayor. Y esto le damos plazo de 90 días para que puedan resolverlo, implementarlo y evidenciarlo, y a partir de ahí ya se podrían emitir los certificados. Si por el contrario solamente tuvieron no conformidades menores, estos son incumplimientos parciales, es decir, sí hice mi análisis de identificación de riesgos, pero los controles no están 100% implantados. Eso implica que es una no conformidad menor porque sí se cumplió con el requisito, pero no se da evidencia de cumplimiento total. En este caso les damos pues 30 días de tiempo para que puedan complementar la información, enviárnosla y podemos dar validez para que se puedan emitir los certificados. Y una última es que se den oportunidades de mejora, ¿no? Donde los especialistas pues les van a comentar o hacer llegar sus recomendaciones para que su sistema cada vez mejore y sea más, sea más consistente y le puedan apoyar a su organización. Acá no hay que implementar nada, no nos tienen que responder nada, solo queda ahí y con ello se cumple el ciclo, ¿no? Con toda esta fase 1 y fase 2 completa, comenzamos a enviar el expediente a México, donde emiten los certificados la Comisión de Evaluación, y los certificados se emiten por 3 años de vigencia. En el certificado siempre van a encontrar la empresa que aprobó, el alcance validado, la vigencia, la norma evaluada y el código de trazabilidad.
es un ejemplo de empresa peruana con la norma ISO 39001. Este es el alcance que sí sería bueno que ustedes conozcan, pues, ¿no? Esta empresa hace servicio de transporte terrestre de carga y también hace servicios de riegos en áreas verdes. Es decir, son dos actividades totalmente diferentes, pero que involucran transporte o uso de vías y por lo tanto han certificado en esas dos líneas o actividades. Acá la vigencia es hasta por 3 años y acá está el sello de certificación. Entonces, de esa manera se van emitiendo los certificados. Una vez emitido el certificado y cerrado la fase de auditoría, ustedes o las organizaciones siempre van a pasar por auditorías anuales de seguimiento, porque no podemos dejar desatendido el sistema hasta que culmine en los 3 años o ciclo de auditoría. Bien, entonces con esto ya culminaría la parte de certificación por nuestra parte. Siempre tenemos un pequeño tiempo para otras preguntas que hayan quedado pendientes. Lo que nos suelen preguntar realmente es el tiempo en que podríamos programar la fase 1 y fase 2. Para GCB, los tiempos establecidos son: si mi fase 1 la programé esta semana, la fase 2 la puedo programar la próxima semana o hasta máximo 6 meses de tiempo. Entonces, tienen hasta ese tiempo para culminar el proceso de auditoría y certificación y poder obtener los certificados. Otra pregunta que nos suelen hacer es si hay un número mínimo de no conformidades que nos permitan no obtener la certificación. No las hay. De hecho, al ser voluntarias, lo que hacemos es identificar no conformidades, pero que les damos un plazo de absolución. Ya si esos plazos no son cumplidos, pues es porque la organización no tuvo el compromiso de hacerlo y ahí sí se trunca. Pero no hay una determinante en que por un número de no conformidades mayores o menores no se obtiene la certificación. Eso no pasa. Es un mito que antes se tenía. Ahora, nosotros como GCB siempre entregamos 2 certificados por norma en 2 idiomas, siempre en el idioma nativo y en otro idioma pues que la organización solicite. Inglés o el idioma que ustedes quieran, Pero siempre les pedimos la traducción porque no tenemos tantos traductores. Luego, los certificados siempre los entregamos culminada la fase 2 entre 15 a 21 días culminado el cierre de la auditoría. Esto ha sido algo favorable porque realmente son tiempos cortos en el mercado y eso es porque nuestra casa matriz está en México. Los certificados llegan en 2 días útiles en la parte de envío, entonces es bastante rápido. Y hay otra pregunta que siempre nos hacen, es que si se pueden hacer auditorías de 2 o más normas en simultáneo. De hecho, las empresas que tienen un sistema integrado de gestión pasan una auditoría tal que se evalúen las normas en simultáneo, por lo tanto no tienen que pasar auditoría por 9 y luego otra auditoría por 39.001 y otra por 45, no. Pero ¿qué pasa si su empresa ya tiene 9.001 y de repente en un par de meses tiene la 39.001? ¿Se pueden hacer integradas? Sí, se puede. Se puede adelantar el seguimiento de 9 y acoplarla a la certificación inicial de 39.001. Pero hay que ver y evaluar también cada organización en particular en sus tiempos de vigencia, ¿no? Bueno, entonces yo les agradezco. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Definitivamente es un tema nuevo que estamos introduciendo, estamos difundiendo mucho esta norma en el mercado. Vamos a hacer campañas y eventos que le voy a pedir a mi compañera que las explique. De repente alguno está interesado en profundizar más en esta norma para que se los comente. De mi parte...